Buenas tardes, damas y caballeros. Hemos elaborado para ustedes un programa académico informativo relacionado a la celebración de la Segunda Semana Nacional de la Audición. Soy el capitán de fragata Francisco Javier Mancilla Mejía, jefe del Departamento de Otorrinolaringología, Audiología y Comunicación Humana del Centro Médico Naval, ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy presentaremos nuestra experiencia con endoscopía en implante coclear. Esperemos la disfruten. La endoscopía amplía su campo de aplicación. Inicialmente empezó en los campos de la urología y esto se extendió a la otorrinolaringología. En la otorrinolaringología ha sido hasta épocas recientes donde se ha empezado a adquirir experiencia en esta pedectomía, timpanoplastía, osiculoplastía, colesteatoma y en el manejo del oído crónico. Asimismo, tumores de ángulo pontocerebeloso. ¿Cuál es la ventaja que ofrece la endoscopía? Mejora la visualización e identificación de estructuras anatómicas ocultas. Recientemente surge experiencia en implante coclear. Bueno, al respecto hay varias descripciones de grupos, como grupos italianos, europeos y norteamericanos, sobre la utilidad de la endoscopía en la implantación coclear. Y fue que por lo cual nuestro centro hospitalario decidimos incursionar en este tipo de experiencia. Debemos establecer una diferencia entre lo que es la endoscopía exploratoria, en la cual utilizamos los instrumentos de óptica para realizar, como una extensión a la exploración física, para sitios que son ocultos a la inspección habitual, de una endoscopía quirúrgica, la cual ya son pasos concatenados con un fin de una corrección o resección o corrección de una patología quirúrgica. Aquí hay que establecer, bueno, han surgido algunas clasificaciones tratando de categorizar el uso de los instrumentos ópticos en cirugía. De aquí surge la clasificación de Massachusetts, en la cual hay cuatro puntos. Empezamos por la clase 0, donde es solamente microscopio, y de clase 1, endoscopio solamente utilizado para valorar la exploración física. Clase 2, microscopio endoscópico, que es una técnica mixta. Y la clase 3, solamente endoscopio. Una limitante de la endoscopía en el implante coclear es que nos ocupa una mano, ¿sí? Pero a pesar de que nos ocupa una mano, la visión tan detallada que ofrece la endoscopía en el implante coclear sopesa esa deficiencia, ¿no? O esa falta de esa bimanualidad, ¿sí? Muy importante es que para poder la perspectiva que ofrece la endoscopía, pues nos basamos en la clasificación de St. Thomas. Esta clasificación en términos prácticos nos dice qué tan visible es la ventana redonda a través de una timpanotomía posterior. Recordemos que la timpanotomía posterior es el abordaje de elección para la implantación coclear. Teniendo como límites, ¿sí?, el bútres, el canal de falopio, por donde transcurre el nervio facial, la cuerda del tímpano y la pared posterior del conducto auditivo externo. Si haciendo un esfuerzo quirúrgico, si creando este espacio quirúrgico, nosotros logramos visualizar el 100% de la ventana redonda, decimos que tenemos una clasificación tanto más clase 1. Si logramos ver más del 50%, tenemos una clase 2A, menos del 50%, una 2B, o no es visible por una instrumentación microscópica, tenemos una clase 3. Bueno, la experiencia que hemos adquirido, utilizamos una combinación de microscopía y endoscopía, la cual iniciamos con el tiempo microscópico para realizar la mastoidectomía. Aquí podemos ver el antro con el yunque, el bútres, que va a ser nuestro límite superior de la timpanotomía posterior. Por aquí está el canal semicircular lateral, ¿sí? Aledaño a él es el nervio facial, ¿sí? Entonces, y hacia inferior la cuerda del tímpano.
Esta sería la pared posterior del conducto auditivo externo. Aquí vemos una vista endoscópica al oído medio. Vemos la morfología estalactiforme, a manera de una gruta, haciendo referencias a estalactitas y estalagmitas que vemos cuando visitamos estos sitios espeleológicos, en exploraciones espeleológicas. Bueno, en lo que podemos observar de la anatomía del oído medio, podemos el tendón del estribo, el yunque, y aquí lo que estamos haciendo es rebajando el labio anterior de la ventana redonda. La ventana, ¿por qué cobra especial importancia? Porque a través de la ventana redonda, la inserción por ventana redonda se considera la inserción óptima en implante coclear. Esa es la principal importancia de la ventana redonda. Nos podemos ver que por esta visualización endoscópica podemos tener un control 1 a 1 de los electrodos que van ingresando a la cóclea, teniendo un mejor control de la inserción. Aquí vemos una inserción completa del electrodo. Aquí en el hospital empezamos con esta técnica mixta, combinando un abordaje anterior. Esta es la pared posterior del conducto auditivo externo. Elevamos el colgajo subperióstico y a través de él, rechazando la membrana timpánica hacia anterior, accedíamos al oído medio. Aquí estamos accediendo al oído medio a través del conducto auditivo externo, habiendo elevado previamente el colgajo subperióstico. Aquí tenemos el promontorio. ¿Sí? Sería la ventana redonda. Se decidió hacer este tipo de exploración porque la ventana redonda nos quedaría en una clase 3 de San Tomás por exploración microscópica. Entonces decidimos, para tener una mejor ubicación, ¿sí?, realizar esta exploración a través del conducto auditivo externo, la cual es accesible durante el tiempo quirúrgico de la implantación coclear. ¿Sí? Por la disposición de la ventana redonda, en este caso decidimos hacer una cocleostomía. Aquí estamos ampliando la cocleostomía recordando 1 milímetro anterior de la ventana oval, 1.2 milímetros anterior y 1 milímetro hacia abajo. Son las referencias métricas para realizar la cocleostomía. Aquí, en este caso, la inserción fue por microscopio, por eso aquí no tuvimos la oportunidad de ver esta inserción. ¿Sí? Aquí utilizamos la inserción bimanual. Bueno, aquí ya a través de la cocleostomía insertamos el electrodo. Bueno, para los que no nos conocen dónde nos ubicamos, bueno, somos de nuestro centro hospitalario, nuestro gran portaaviones, es el Centro Médico Naval, ubicado aquí en la Ciudad de México, dependiente del sistema, es el tercer escalón de sanidad naval, dependiente de la Secretaría de Marina Armada de México. Es un hospital que cuenta con toda la infraestructura para llevar a cabo cirugías de alta complejidad y de alta especialidad. También cuenta con personal altamente capacitado y formando grupos de trabajo para resolución de patologías complejas u ofrecer procedimientos tecnológicos de rehabilitación de alta tecnología como es el implante coclear. Bueno, también este centro hospitalario tiene a su cargo la función de la formación de recursos humanos en salud por parte de la Universidad Naval. ¿Sí? Precisamente tenemos la residencia de otorrinolaringología desde hace casi 46 años. Todos los residentes de otorrinolaringología tienen que realizar un trabajo de investigación tipo tesis y para poder completar su especialidad. El que nos tocó preparar este año fue la comparación entre la técnica microscópica contra la endoscópica en la implantación coclear. ¿Sí? Bueno, el objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la efectividad de la endoscopía en la implantación coclear en comparación con la técnica microscópica.
Incluimos 34 pacientes, todos con consentimiento informado del procedimiento que íbamos, y informados de la investigación que íbamos a realizar. Fueron 43 implantes, porque algunos de ellos fueron pacientes que nos se colocó el implante coclear bilateral, ¿sí? 23 endoscópicos, Massachusetts 2, contra 20 microscópicos, Massachusetts 0. Solamente se utilizó microscopio. Este es el material y métodos que incluimos. ¿Sí? Son endoscopios otológicos y sistemas de fresado, porque para nosotros esta pieza de mano se hace muy versátil, ¿sí? Para realizar los procedimientos de implantación coclear. ¿Sí? Bueno, ¿cómo definimos la timpanotomía posterior óptima? Que decíamos hace rato, que la timpanotomía posterior es el abordaje de elección para realizar la implantación coclear. ¿Cuáles son los límites que tiene esta timpanotomía posterior? Tiene el bútres, la pared posterior del conductivo externo, el nervio facial y la cuerda del tímpano. Y se define como el mejor esfuerzo quirúrgico sin daño a estas estructuras para lograr el acceso hacia el oído medio y a su vez a la ventana redonda. Y también definimos lo que fue una implantación efectiva. ¿Qué fue la implantación efectiva? La realización de una cirugía en una sola ocasión con inserción completa del electrodo por ventana redonda sin necesidad de cocolostomía en 1 o 2 intentos y sin presencia de complicaciones asociadas a la inserción del electrodo y egreso hospitalario en menos de 48 horas. Las variables: evaluamos la visibilidad de la ventana redonda, tanto por microscopía como por endoscopía, los intentos para colocación del implante, las complicaciones asociadas a la inserción del electrodo a través de la ventana redonda, el tiempo de inserción completa y la necesidad de realizar ventana redonda contra cocolostomía. En cuanto a la visibilidad de la ventana redonda, cuando las valora, acabe mencionar que aquí el paciente fue su mismo control, es decir, hacíamos una primera valoración con el microscopio y con base en la visualización de la escala de San Tomás los íbamos clasificando. Y luego nada más hacíamos de lado al microscopio y procedíamos a realizar una valoración con el endoscopio. Cuando realizamos la valoración por microscopía, vimos que de clase 1 solamente fueron el 11.6% de los casos, clase 2A 16.3%, es decir, una visualización mayor al 50%, una 2B menor al 50%, una visualización menor al 50%, 30.2%, y una clase 3 fue el 41.9%. Comparativamente con los casos de endoscopía, que solamente que al realizar esta revaloración endoscópica se quedaron en clase 1 y clase 2A. En la comparativa para los números de intentos en endoscopía contra microscopía, el número de intentos fue menor para la endoscopía. Esto se explica porque al tener mejor localizada la ventana redonda, podíamos tener una inserción más precisa a través de ella. En la microscopía, pues al tener ventanas redondas tan escondidas o tan no visibles con este instrumento de visión, pues el trabajo quirúrgico aumentaba y por ende el tiempo. Los resultados en comparación con la frecuencia de complicaciones transquirúrgicas, bueno, fue mayor para la microscopía. Aquí cabe mencionar que en microscopía tuvimos una inserción inadvertida hacia el conducto auditivo interno, se corrigió reposicionando el electrodo, pero eso fue donde presentamos este tipo de complicación. Cuando comparamos el tiempo promedio de inserción, pues el tiempo promedio fue mayor para la microscopía. Esto por tener la diferencia entre microscopio y endoscopio es que nosotros con el microscopio formamos el ángulo. Tratamos de formar un ángulo con todo el aparato y con todo nuestro cuerpo, tratando de buscar ese ángulo de inserción. Con el endoscopio este ángulo lo formamos de manera manual. Entonces, con eso dirigimos más la visión hacia el sitio donde queremos. Es una visión más dirigida hacia el sitio de acceso quirúrgico. La cocolostomía con el tipo de colocación
Bueno, la necesidad de cocolostomía fue mayor en aquellos pacientes con técnica microscópica, como pudimos haber notado en los primeros resultados, pues al tener ventanas redondas más escondidas o no visibles a la inspección microscópica, pues hubo la necesidad de realizar una cocolostomía. No así con el endoscópico. En conclusión, podemos decir que la endoscopía es un instrumento efectivo, factible y seguro de la implantación coclear por timpanotomía posterior, sin presentarse complicaciones y dando mayor seguridad en la inserción del electrodo por la ventana redonda a la cóclea. Se mejoró la visualización e identificación del nicho de la ventana redonda, evitando la necesidad de cocleostomía y la verificación de la inserción de todos los electrodos a través de la ventana redonda. La endoscopía exploratoria transquirúrgica es útil como procedimiento de verificación en los casos microscópicos al añadir un segundo punto de vista. Esto cobra especial importancia en aquellos grupos que están realizando experiencia o empezando con experiencia en endoscopía. Asimismo, en la formación de recursos humanos nos ayuda a entrenar a nuestros residentes a esta visión accidentada que tiene el oído medio. ¿Sí? Para que más tarde ellos al adquirir esta habilidad sea más fácil realizar un procedimiento quirúrgico endoscópico de implante coclear, de miringoplastía, de reemplazo de reconstrucción osicular, etc. Se debe seguir creando experiencia en este novedoso campo quirúrgico para poder definir y analizar sus indicaciones, resultados y complicaciones. Bueno, una frase que nos inventamos, los instrumentos de nuestra inspiración, los instrumentos de visión han conquistado el mundo. Ayer nos dieron un nuevo mundo que fue América, y hoy nos ofrecen un nuevo mundo que son estos abordajes a nuestro cuerpo, estos sitios quirúrgicos a nuestro cuerpo. Agradecido con mi institución, Secretaría Marina Armada de México, en el mar, en el aire y en la tierra, para servir a México. Para cualquier duda o comentario, dejamos abierto un correo electrónico, y por supuesto que estas dudas se resolverán en un conversatorio que realizaremos con la tripulación del programa OIRMAR, que hemos titulado Disminuyendo Distancias y Manteniendo el Rumbo. Lo realizaremos el día 3 de marzo por plataforma Zoom a las 13:30 horas, en el Día Internacional de la Audición. Los esperamos. Muchas gracias.